Muy bien. Me gustaría que podamos abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, desde el versículo 1 voy a leer hasta el versículo 8. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneced en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Amén. Muy bien. Estamos viendo esta representación de Jesús, una representación que hace en la vid. Hay una figura de Jesús que podemos ver que Él se hace una similitud con esta vid. Hay una necesidad, según el pasaje, de permanecer en la vid. Yo me tomé el tiempito para contar cuántas veces en estos pasajes está la palabra permanecer. Y si ustedes se darán cuenta, hasta el versículo 8, Jesús nombra 7 veces la palabra permanecer. Y si la contamos hasta el versículo 17, aparece 11 veces. Fíjense qué importante esta palabra. La importancia de permanecer esta rama, este pámpano en la vid, para poder llevar fruto. La importancia como discípulos de Cristo, que es estar en Cristo para poder llevar frutos. ¿Por qué? Porque el versículo 5 dice en la parte B, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, todo lo que vamos a hacer está en Cristo. Todo lo que debemos hacer es estar en Cristo, estar con Cristo y estar en Cristo. Amén. Todos lo que tenemos en Cristo, sin Él no tenemos nada. Debemos unirnos a la vid, permanecer en Cristo para dar fruto. No podemos pretender dar frutos si no estamos en Cristo. Nada podéis hacer si no estás en Cristo. Es tremenda esta pequeña planta. Si ustedes pueden ver allí, la planta de la vid no es como un árbol normal, es más bien media insulsa, es un tronquito que sube, pasan alambres, en
los cuales las ramitas que van creciendo, las guías se van colgando y ahí se cuelga el fruto. Y a medida que esta planta va creciendo, nosotros podemos ver el fruto de la vid. Nosotros, como discípulos de Cristo, discípulos de Jesús, a su tiempo, deberíamos ser como esta planta. Deberíamos dar el fruto. Nosotros, de la vid, vemos cómo va creciendo y a medida que va creciendo, podemos disfrutar de ese fruto. Ahora la pregunta que yo me hacía, ¿estamos dando el fruto? Yo no sé cuántos han tenido la posibilidad de comer el fruto de la vid, que es la uva. Muchos han tenido otra posibilidad de poder ingerir este fruto de la vid. Y yo, gracias a Dios, las veces que he comido uva han sido muy ricas. El fruto de la vid. ¿Somos así nosotros cuando damos el fruto, si es que lo damos? ¿Nos reciben bien cuando podemos dar este fruto de la vid? ¿Soy como esta vid verdadera que puede dar el fruto y uno está gozoso y contento de poder disfrutar del fruto de esta planta, comer una buena uva? Yo tengo este buen fruto para poder darles a otros. Contagio este fruto y no podría pasar por alto, porque el fruto en el cual nos estamos mirando cuando leemos este capítulo es el fruto que se habla en Gálatas. El fruto, como hemos aprendido, es uno solo. No son diferentes frutos. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Está este fruto en nuestras vidas? Déjamelo que te lo diga, me encantó en el lenguaje de Dios habla hoy. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Está este fruto en nuestra vida? Jesús dice que si nosotros como rama permanecemos en Él, este fruto va a ser fácil de salir. ¿Estoy dando el fruto? Si estoy dando el fruto es porque estoy permaneciendo en Jesús. Si yo no estoy dando el fruto, es porque no estoy permaneciendo en Jesús. Esta planta corre savia por dentro de sus ramas. Y el resultado de correr esta savia es el fruto. Y vuelvo a preguntar, porque me vuelvo a preguntar, ¿se ve este carácter en mi vida? Nos deberíamos preguntar realmente. Si yo permanezco en la vid, si yo estoy junto a esta vid, este fruto va a ser fluido, como fluye la savia entre medio de las ramas de la vid, y podemos contemplar el fruto de la vid. Ahora, ¿está el fruto este? ¿Estoy apegado a la vid? ¿Estoy permaneciendo en Cristo? Sin mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Esto significa que no basta con congregarme. Esto habla de algo mucho más
íntimo. Esto habla de mi relación con el Señor. Mi relación con el Señor. ¿Estoy pegado al Señor o soy de esas ramitas que están allí en ese árbol solamente por estar? De la vid se esperan uvas. ¿Estás dando la uva espiritual que mora en ti? ¿Está fluyendo esta savia, el Espíritu Santo, para poder dar la uva espiritual que el Señor quiere que demos? El resultado de que Jesús sea la vid verdadera es que nosotros podamos estar en esa vid para poder dar el fruto que Jesús quiere. No podemos creer o pensar conforme a lo que nosotros queremos. El estar con Jesús, el permanecer en Cristo, el resultado es poder dar el fruto espiritual que Cristo quiere que nosotros demos. Y como repasábamos el fruto que se encuentra en el libro de Gálatas, está el amor hacia los demás, está el gozo de la salvación en mí, la fe que nos fortalece en el Señor se encuentra. No podemos decir que somos cristianos si la vida en Cristo no me transforma y me cambia día a día. ¿Estoy siendo transformado por el Señor? ¿Estoy siendo cambiado por Cristo? Si yo no estoy siendo transformado, si yo no estoy siendo cambiado por el Señor a la imagen de Jesús, es porque no estoy apegado a Cristo. Es porque no estoy permaneciendo en la vid. Este es el resultado que nos describe el capítulo 15 de Juan. No puedo decir que estoy apegado a Cristo si no está este fruto en mí. Y más adelante quiero que veamos, si te miras al espejo de las Escrituras y no ves estas cosas, te tienes que preguntar si estás unido a la vid o estás unido a un trozo de madera seca. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra, vuelvo de nuevo con el versículo 5, sin mí, nada podéis hacer. Yo estoy unido a la vid. Si estoy unido a la vid, la consecuencia de estar unido a la vid es poder dar el fruto del Espíritu. Yo no puedo decir que estoy unido a la vid y no dar el fruto. Estoy creyendo algo que no es verdad, porque la palabra dice eso. La palabra dice eso. Quiero que nos saltemos un poquito al versículo 10, del capítulo 15, que dice: si guardareis mis mandamientos, acá aparece la palabra de nuevo, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El capítulo 14 del versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Acá hay algo muy importante, habla del amar a Dios. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Cuando yo puedo amar a Dios, yo guardo sus mandamientos.
Y por consecuencia, estoy con Cristo y en Cristo. Y estoy en esta vid que Él dice. Cuando amamos sus mandamientos, cuando los guardamos, yo puedo decir que estoy haciendo la voluntad del Padre. Yo puedo estar dando este fruto, porque la consecuencia de amar los mandamientos es la obediencia que tengo a Dios. El fruto es la consecuencia de mi sumisión a Cristo. El fruto que vamos a dar es la consecuencia de mi sumisión, de mi obediencia al Señor. Es estar donde Cristo quiere que yo esté. Es estar en la vid verdadera. Es estar junto y siendo uno con Cristo. Él dice que es la vid. Nosotros somos los pámpanos. Cuando vemos un árbol, no decimos, allá está el árbol y allá están las ramas. Decimos, ahí está el árbol. Entonces, si Cristo es esta vid, automáticamente nos tenemos que ver en Cristo, con Él. No somos dos cosas, es uno. Estamos con, pero estamos en Cristo. Versículo 12 del capítulo 15. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Capítulo 13 del versículo 14. Perdón, 34. Capítulo 13, perdón para lo que están anotando. Capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y nos preguntamos, ¿cómo puedo amar a mi hermano? ¿Cómo puedo amar? Porque este es un mandamiento nuevo que dio el Señor. Que nosotros nos amemos, no como decía antes cuando estaban los 10 mandamientos. Porque el primero sabemos que tenemos que amar a Dios con toda nuestra fuerza, nuestra alma, nuestra mente. Y el segundo es semejante a este, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora Jesús, como siempre nos tiene acostumbrado, fue un poquito más allá. Porque Él, en este mandamiento nuevo que da, Él dice, quiero que se amen, ya no como vos querés que te amen, sino como yo los he amado. Fruto del Espíritu, amor, el amor de Cristo. Si no estoy yo pegado a esta vid, va a ser muy difícil que pueda amar con el amor de Dios, con el amor que me amó. No lo voy a poder lograr. Sin mí nada pueden hacer. Jesús, sin mí nada pueden hacer. ¿Querés amar a alguien? Sin Jesús te va a durar poco. No vas a poder en tu fuerza. ¿Crees que no hay necesidad de estar en la vid? Hay una necesidad inminente de parte nuestra de estar en la vid. Necesitamos estar en la vid para poder que corra sobre nosotros, como en nuestra planta natural, su savia, de nosotros corra el Espíritu cuando estamos en Cristo para poder amar a mis hermanos, de la forma que Cristo me amó. Capítulo 14, versículo 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago.
Capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. El fruto tuyo va a producir más fruto. El fruto tuyo va a producir más fruto. Porque si transmitís este amor que Cristo derramó sobre tu vida, el mundo va a creer. ¿Va a creer en vos? No, va a creer en Cristo. En Cristo va a creer. Va a ser un fruto que alcance a otras vidas. Hablamos al principio. ¿Estamos dando este fruto? ¿Se nos acercan y disfrutan del fruto espiritual que podemos darle? ¿Estoy dando este fruto que el Señor quiere? El fruto del Espíritu es que otros se conviertan a Cristo y el reino se extienda. Cuando estés unido a la vid, muchos querrán probar de ese fruto. Cuando nos acercamos para ver una planta, sea planta de limón, planta de naranja, nos acercamos y el fruto está. Tenemos que distinguir si es de limón o es de naranja. No, porque el fruto se ve. El fruto se ve. Ahora, ¿se ven nuestros frutos? ¿Son visibles nuestros frutos? ¿Puedo darme a conocer a través de lo que no conocen el Señor? Seguramente te han dicho, algo raro tenías, me parecía, tu forma de hablar, tu forma de manejarse, me parecías. Y uno empezaba a dar el testimonio que ha sido salvado por el Señor. ¿Pueden ver que sos diferente a otros? Yo, para distinguir una planta de limón y una planta de naranja no hace falta que esté a 30 centímetros. De una distancia se ve que es limón, que es naranja, que es la vid. ¿Nos reconocen por la clase de fruto que estamos dando? Permaneced en la vid. El fruto no salva, pero el fruto es señal que estoy en Cristo. El fruto no me va a salvar, pero es una buena señal de que estoy en Cristo. Recordábamos y decíamos antes que el Señor dice que Él es la vid, la totalidad de la planta, toda la vid, y nosotros los pámpanos. Estamos con Cristo y en Cristo. Y como decíamos antes, no se puede decir que acá está el tronco y allá están las ramas, los pámpanos, como marca la palabra. No es así, no son dos cosas distintas, no son dos cosas diferentes. Cristo es la totalidad de la vid. La vid es Cristo y nosotros una parte fundamental, que son las ramas. Con esta imagen también Jesús está reflejando la importancia de la comunión que debemos tener con Él. No somos dos cosas diferentes, somos uno. Y de paso digo, y la relación de discipulado con su maestro. Abro paréntesis para decir qué importante que fue para nosotros poder recibir esta revelación de nuestros mayores, de poder ser conducido a través de este discipulado. Jesús lo hizo con 12.
la importancia. Cuando estoy unido a la vid, cuando anhelo estar unido a la vid, cuando guardo los mandamientos del Señor, es porque lo amo. No estoy cuestionando situaciones que ya han sido reveladas en el reino de los cielos. Porque aparte te digo algo más, hermano. Es una bendición poder tener a un hermano que se ocupe, o una hermana que se ocupe de vos. Yo doy gracias al Señor por el hermano que me conduce, que ora por mí, que vela, que cuando llego un problema me escucha. La importancia del discipulado, poder abrir el corazón, la confesión de pecados. El que está unido a la vid recibe todo esto. Cierro paréntesis en esto. Ahora bien, quiero que vayamos viendo el versículo 2. Y dice así el versículo 2 de Juan. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Jesús tiene una mirada muy seria con los árboles que no dan fruto. Podemos ver en la palabra cuando pasaban y vio una higuera y se acercó y vio que no tenía fruto. Automáticamente la maldijo. Jesús anhela y quiere que todos llevemos fruto. Pero también tiene esta mirada con los que no llevan fruto. Una rama tiene que llevar fruto. Y aunque esté unida a la vid y no lleva fruto, debe ser cortada. Porque la rama no está para regocijarse, ni para dar sombra. ¿Soy así yo, como esta rama? Me regocijo, estoy por comodidad dentro del cuerpo de Cristo, me siento cómodo, por eso asisto. ¿Qué tipo de hoja y qué tipo de rama soy yo? O también puedo pensar que estoy porque me siento bien, porque me hace bien, porque me sirve, pero no me hables a mí de dar fruto. ¿Realmente llevo fruto? Estuvimos justamente el viernes con mi esposa haciendo poda. En casa tenemos un limonero y un naranjero, o un naranjo. Se dice naranjo, mi esposa se ríe, pues se dice naranjo, muy bien. Gracias por corregirme. Y tengo en el trabajo un muchacho que se dedica a todo lo cítrico. Y yo le saqué un par de fotos y se la mostré y me dijo: Darío, urgente quiero que podes esta planta porque está tremenda. Tremenda significa está fea. Tremenda significa necesita ser podada. Porque las plantas que no sirven, no sirven. Hay que sacarlas. Las que no dan frutos, hay que sacarlas. Y a las que den fruto, tenés que podarlas para que lleven más frutos. Y ahí estuvimos con mi esposa. Un trabajito lindo. Ahí la puse a trabajar. Y hemos visto varias ramas que parecían muy lindas, pero no tenían fruto. Y cada 2 por 3, con mucho cuidado,
veíamos ramas que tenían fruto. Y me decía, Dari, esa no porque tiene fruto. Y yo no lo veía. ¿De dónde está? Ahí está, mirá. Necesitamos ser podados por el Señor. Estamos llevando frutos. Cuando una rama se desgaja, se separa del resto. Esta ramita que tiende a ir para otro lado, sigue estando, pero se separa, se va para otro lado. Entonces sencillamente deja de ser planta, aunque no parece, pero deja de ser planta. Deja de vivir, ya no puede dar fruto. Obviamente una rama no puede decir, no me gusta este árbol. ¿Se imaginan? Una rama que diga, no me gusta este árbol, me voy para otro. O yo quiero hacer mi propio árbol. Yo quiero dar fruto por mí mismo. No se puede. Es sencillo. Una rama separada de la planta se muere. Porque es de la planta que recibe la savia, la fuerza y la vida. Atendamos bien a este punto. Esta rama que se desvía estando en la planta deja de ser rama. No puede llevar fruto. Se está desviando. Tenemos que tener cuidado con esto. Estando en la planta, nos desviamos y empezamos a querer dar fruto por nosotros mismos. Lo mismo ocurre con nosotros. Pensamos que podemos hacer lo que a nosotros nos parece. No me sujeto a mi coyuntura. Tampoco le hago caso al hermano que está liderando si asiste a un grupo familiar. No podemos hacer lo que a nosotros nos parece, lo que yo quiero. Yo puedo ser esa rama que está sola, sin la comunidad, pero no funciona así. Por eso hablábamos al principio. Es muy importante congregarnos porque la palabra dice que no debemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Pero cuando profundizamos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que puedo quedar en un tercer o cuarto lugar, porque la importancia es mi relación con el Señor. Hemos aprendido las prioridades. Primero Cristo, primero Dios en mi vida. No puedo poner en primer lugar. Yo total me congrego. El grupo familiar voy cuando puedo y me discipulo cuando el trabajo me lo permite. No. Esto no es el fruto de estar en la vid. Este no es el fruto de estar en la vid. No puedo hacer lo que a mí me parece. Así no funciona. Solo cuando estamos en Cristo podemos llevar fruto. Vuelvo a reiterar, y disculpen que sea reiterativo con esto, pero vuelvo a reiterar, el versículo 5, cuando va terminando, dice, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Separados del Señor, es imposible que podamos dar este fruto que Él quiere que demos. Hay algo muy interesante que vemos que este árbol necesita. El árbol, la vid, es Cristo. Ahora, el versículo 1 dice, yo soy la vid. Y mi Padre, aleluya, es el labrador. Es Él que lo cuida. En este caso, ayer por un momentito, los árboles de mi casa, fue mi esposo y fui yo el labrador. Tuvimos que cuidarlos. Y así nos cuida Dios. Cuando estamos
en la vid, porque después sigue diciendo que necesita poder podarnos. No dice cortarnos, dice podarnos. ¿Para qué? Para que podamos llevar más fruto. Amén. Acá entra Dios en la escena. Entra Dios con sus manos de amor, de cuidado, pero conocedor de nuestras vidas porque fue quien nos creó y va a hacer todo lo posible. Y va a podarnos con amor, con cuidado. Yo escribí tijeras de amor. Yo no sé si existen las tijeras de amor. Hay alguna hermana acá que maneja tijera, pero yo creo que Dios tiene tijeras de amor para usar con cada uno de nosotros. Y las va a usar. ¿Saben cuál es el problema de esta poda? Imagínense si los árboles pudiesen caminar. Imagínense esto ustedes, y el podador con la tijera quisiera podarlo, y el árbol se mueve para acá, se mueve para allá, y imposible para el podador podarlo. Esto pasa lo mismo en nuestras vidas. ¿Nos dejamos podar por el Señor? Dejamos que Dios ponga esas tijeras de amor y que diga, esto, Darío, no tiene que estar. Seguramente te va a doler, pero es para tu bien. Necesito que lleve más fruto. Luquitas, yo esta rama voy a podarla. Señor, me duele. Es necesario. Para que lleve más fruto, Luquitas. Es necesario esta poda. Es necesario la poda del Señor. Déjame decirte que cuando leía el versículo 2, hacía esta comparación. Y muchos de los que estamos acá conocemos a deportistas que son muy buenos, ¿no es cierto? Que se diferencian del resto. No voy a dar nombre porque hay muchas, ¿cómo es que se dice? Ayúdenme. Disciplinas que no sé quiénes son los deportistas. Sí, bien me acuerdo de uno que ya debe ser grande, como yo o más grande, de Meolans, ¿está bien? El nadador. En Argentina fue tremendo. Bueno, y cuando vemos estos deportistas, el periodista lo halaga y lo exalta y la remata con la palabra, no con todos, pero con varios, dice, este no tiene techo. Que significa que va a crecer, va a crecer, va a crecer y va a crecer y no va a parar de crecer, porque algo que no tiene techo, esto tiene techo. Yo puedo ir hasta arriba a un cierto punto, después ya no voy más. Y el Señor te dice que si te dejas podar, tampoco tenés techo. ¿Por qué? Leamos el versículo 2, la parte B. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y te va a volver a limpiar el Señor, para que lleve más frutos. Y te va a volver a limpiar, para que lleve más fruto. No tenés techo, hermano. Amén. No tenés techo porque el Señor quiere limpiarte, quiere podarte para que lleves el fruto. El fruto. No hay techo en nuestras vidas. Esta poda que Dios quiere hacer en nosotros puede ser dolorosa. Y quiero que leamos, ya terminando, el libro de Hebreos, capítulo 12. Desde el versículo 4 al versículo 11. Hebreos. Desde el versículo 4 al 11. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado.
Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a lo que en ella han sido ejercitados. Amén. Terminábamos y decíamos que hay una necesidad de Dios que venga sobre nuestras vidas y que venga con esas tijeras de amor que Él tiene para con nosotros y empiece a podar. Y el peligro es que no nos dejemos podar. Vayan, si quieren, pónganse de pie. Yo quiero ir terminando con esto. Los músicos, si quieren estar subiendo, pueden subir. Estaba yo cortando el césped en casa, cuando de repente me tomo un descanso. Da la casualidad que la vez pasada también conté algo de que estaba cortando el césped. A ver, para hacerlo más sencillo, estoy convencido que Dios a todos los que estamos acá en algún momento nos habló. De eso no doy duda. Dios nos habla, Dios necesita que nosotros escuchemos su voz para que nosotros seamos transformados. Tenemos que estar sensibles a esa voz, a la voz del Espíritu. Por eso leímos la última parte, que hay una necesidad de Dios para que podamos dar más fruto. Y sabemos que esta disciplina seguramente cuando llega no va a ser de gran alegría, de gran gozo. Pero vemos que en el corto tiempo el fruto se da a conocer si dejamos que Dios nos pode. Y cuando estaba en ese receso llega un mensaje a mi celular de una persona del trabajo y en mi corazón hubo angustia porque yo tenía que contestarle. Pero se ve que en mi corazón no estaba muy contento por querer contestarle. Y automáticamente me fui como esos niños que corren cuando los padres lo disciplinan. Y yo soy muy cauteloso con los que me conocen con la limpieza de casa. Y estaba con un poquito de pasto y entré y me encerré en mi cuarto. Y empecé a hablar con Dios. Y empecé a decirle que no quería que esto esté en mi corazón. No quería obrar de esta forma. Y le pregunté a Dios si debía perdonarlo. Y el Señor, en su amor, fue muy claro y me dijo: vos ya lo perdonaste. Y hubo paz en mi corazón. Pero seguí preguntándole al Señor por qué me pasaba esto. Y Él me decía:
Estoy formando una familia de muchos hijos semejante a Jesús. Y yo no entendía. Y yo le volví a preguntar. Y él me volvió a responder lo mismo. Y muchas veces le volví a preguntar. Y el Señor, en su amor, me dijo: estoy formando una familia de muchos hijos semejante a Jesús. No semejante a Darío, no semejante a Juan, no semejante a Marcelo, no semejante a Sandra. Quiero que las actitudes que salgan de vos sean las mismas que salieron de Jesús. La disciplina llegó. El Señor con sus tijeras de amor tuvo que podar. ¿Qué? ¿El orgullo? ¿Qué pasaba? Que no quería contestar. ¿La altivez? Si permanecemos en la vid, este fruto va a ser una consecuencia. No te preocupes por querer dar el fruto. Preocúpate por querer estar con Cristo, en Cristo. Y en obediencia, permitamos que Dios nos vaya podando para que demos más fruto, y más fruto, y más fruto. Amén, hermanos. El Señor los bendiga. Padre,